Si alguna vez te sentiste atrapado en patrones de relaciones que no te hacen bien, si sientes que siempre acabas en el mismo lugar repitiendo la misma historia con diferentes personas, es hora de detenerte y mirar hacia adentro. ¿Qué parte de ti aún espera ser vista? ¿Qué herida sigue abierta esperando ser sanada? Desde el momento en que llegamos al mundo, nuestra psique comienza a formarse a partir de las experiencias que vivimos. La relación con el Padre moldea nuestra infancia y también la manera en que nos relacionamos con los demás, especialmente en nuestras relaciones amorosas. Aunque creamos haber dejado el pasado atrás, el inconsciente sigue manifestando aquello que no hemos sanado. La figura paterna representa para el niño no solo protección y seguridad, sino también estructura y dirección. Es la primera imagen de autoridad, aquella que nos enseña sobre el mundo exterior, sobre lo que significa ser aceptados o rechazados, sobre lo que se espera de nosotros y cómo debemos comportarnos para ser dignos de amor. Pero ¿qué ocurre cuando esa figura está ausente, es distante o incluso perjudicial? Una parte de nosotros se fragmenta, creando una sombra que nos acompañará hasta que decidamos enfrentarla. Tal vez nunca hayas tenido una relación cercana con tu padre. Tal vez fue frío, indiferente o excesivamente exigente. Quizá intentaste agradarle sin éxito, sintiendo que nunca eras suficiente. O puede que, en su ausencia, creciera sin una referencia clara de lo que significa recibir amor y validación de una figura masculina. Jung nos diría que esas experiencias no desaparecen con el tiempo, se esconden en el inconsciente y se proyectan en nuestra vida adulta. Si alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos patrones en tus relaciones, por qué atraes personas que te hacen sentir ignorado, rechazado o nunca lo bastante bueno, es posible que la raíz de todo esté en tu relación con tu padre. Nuestra psique busca de manera inconsciente revivir los conflictos no resueltos para intentar encontrarle solución. En otras palabras, si de niño buscaste la aprobación de tu padre y nunca la obtuviste, es probable que en la edad adulta busques esa misma aprobación en parejas, jefes o amigos, recreando repetidamente la misma herida. Imagina por un momento que eres un niño pequeño que ansía la atención y el reconocimiento de su padre. Tratas de hacerlo todo bien, destacarte, ser el mejor en lo que puedas, pero su mirada nunca llega. Con el tiempo aprendes a conformarte con migajas de afecto, peor aún, a creer que no mereces amor a menos que hagas algo extraordinario para ganártelo. Ya en tu vida adulta, cada vez que sientes que no eres suficiente para alguien, tu inconsciente te lleva de regreso a esa misma sensación de la infancia, activando emociones de abandono, rechazo o desesperación. Jung decía que el inconsciente no se comunica con palabras, sino con símbolos y patrones que se repiten hasta que los hacemos conscientes. Si sientes que siempre acabas en relaciones donde tienes que demostrar tu valor, donde das más de lo que recibes o donde percibes que tu pareja nunca está realmente presente, es porque tu psique todavía intenta resolver la herida original. No se trata de azar ni de coincidencias, sino de una invitación a mirar hacia adentro. La sanación de la herida paterna comienza con la toma de conciencia. No podemos cambiar lo que no reconocemos. Pregúntate, ¿qué mensaje interior se repite cuando sientes que no eres suficiente en una relación? ¿De dónde proviene ese sentimiento? ¿Qué versión de ti mismo creaste para ser aceptado cuando eras niño? Cuando un niño no recibe amor incondicional de su padre, aprende a adaptarse para sobrevivir, puede volverse complaciente con los demás o cerrarse, haciéndose emocionalmente distante e inaccesible. Ninguno de esos extremos es sano, porque en ambos casos estamos reprimiendo nuestra verdadera esencia. Jung afirmaba que la clave está en integrar nuestra sombra, es decir, aceptar que esa herida existe en nosotros y que no define nuestro valor. La sombra, ese conjunto de aspectos de nosotros mismos que reprimimos, tiene un gran poder sobre nuestra vida. Cuanto más la ignoramos, más control ejerce sobre nosotros. En el caso de la herida paterna, la sombra se manifiesta en relaciones donde nos sentimos carentes, donde buscamos figuras que llenen ese vacío, solo para descubrir que nadie puede hacerlo por nosotros. El amor que nunca recibimos de nuestro Padre no lo encontraremos en otra persona, sino en nuestro propio proceso de sanación. Sanar la herida paterna no significa esperar a que Él cambie o que un día venga a darnos el amor que siempre quisimos. Significa reconocernos como completos, independientemente de lo que hayamos vivido. Significa comprender que la validación externa nunca podrá llenar un vacío interno, y aprender a darnos lo que se nos negó en la infancia. A medida que trabajamos en esta herida, nuestras relaciones comienzan a cambiar. Dejamos de buscar figuras que nos recuerden al abandono o al rechazo y, en lugar de eso, atraemos vínculos más sanos y equilibrados.
El amor deja de ser un terreno de lucha y sufrimiento y se convierte en un espacio de crecimiento y conexión genuina. Pero esto no sucede de la noche a la mañana, exige que enfrentemos nuestros miedos, que nos atrevamos a sentir lo que reprimimos tanto tiempo, que soltemos la necesidad de ser alguien distinto y nos aceptemos tal como somos. Jung nos enseñó que nuestro inconsciente es un guía poderoso, nos muestra exactamente lo que necesitamos ver para crecer. Las relaciones que elegimos no son accidentales, son espejos de nuestro mundo interior. Si hay dolor, es porque hay algo en nosotros que necesita ser cuidado. Si hay vacío, es porque hemos estado buscando fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Sanar la herida paterna es un proceso de autodescubrimiento, de reconciliación con nuestro pasado, de apertura a una nueva forma de amar. No significa olvidar lo que vivimos ni justificar lo que nos hirió, sino integrar esas experiencias para que dejen de controlarnos desde la sombra. El primer paso es el reconocimiento, saber que lo que vivimos nos marcó, pero no nos define. Después llega la autoaceptación, permitirnos sentir lo que reprimimos y dejar de juzgarnos por ello. Luego viene el perdón, no necesariamente hacia la otra persona, sino hacia nosotros mismos, para liberarnos del peso de esa historia. La sanación no es un destino, es un camino. Cada paso que damos hacia nuestra autenticidad es un paso hacia una vida más libre, más plena y más consciente. Cuando tomamos conciencia de la herida paterna y de cómo influyó en nuestra vida, algo dentro de nosotros comienza a cambiar. Ya no vemos nuestras relaciones con la misma ingenuidad de antes. Empezamos a percibir patrones, situaciones que se repiten, emociones que nos atan, y comprendemos que todo está conectado con algo más profundo dentro de nosotros. Pero entenderlo es apenas el primer paso, el verdadero desafío es transformarlo. El inconsciente es astuto, crea mecanismos de defensa para protegernos del dolor, pero también nos mantiene en una prisión. Tal vez creciste creyendo que, para ser amado, necesitabas esforzarte más que los demás, demostrar constantemente tu valor. Tal vez te acostumbraste a recibir solo un poco de amor, aprendiendo a conformarte, a no pedir demasiado, porque de niño entendiste que, si pedías, corrías el riesgo de ser rechazado. O quizá te volviste alguien que huye de la proximidad emocional, que levanta muros por miedo a que, si se permite amar, será abandonado de nuevo. Jung diría que todas esas respuestas no son fallas de nuestra personalidad, sino estrategias inconscientes que desarrollamos para lidiar con lo que nos hirió. Pero lo que un día fue una defensa, hoy puede ser una prisión. Si no tomamos conciencia de esos patrones, los repetiremos en cada relación, en cada decisión, en cada oportunidad que dejamos pasar por miedo a revivir la herida original. Sanar la herida paterna significa mirarnos con honestidad, preguntarnos, ¿cuánto de mi comportamiento en las relaciones es realmente mío y cuánto es una respuesta al miedo de no ser suficiente? ¿Cuánto de lo que busco en una pareja es un intento inconsciente de llenar un vacío de mi infancia? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, algo dentro de ti despierta. Te das cuenta de que muchas de tus elecciones no fueron realmente libres, sino condicionadas por el pasado. Imagina por un momento que tu vida es como un río que fluye. Si hay piedras en el camino, el agua se desvía, se enreda, pierde fuerza. Pero si retiras esas piedras, el agua puede correr libremente, con fluidez. Lo mismo ocurre con tu energía, cada herida no resuelta es una piedra en el camino. No importa cuánto intentes avanzar, en algún momento el agua encontrará ese obstáculo, y lo no sanado se manifestará en bloqueos, frustración y relaciones que no funcionan. La sombra, ese lado oculto de nuestra psique, siempre encuentra una manera de manifestarse. Puede ser en atracciones tóxicas, en abandono, en la incapacidad de confiar o entregarse por completo. Lo más irónico es que solemos atraer exactamente lo que más nos hiere. Si en la infancia nos sentimos ignorados, buscamos inconscientemente personas que nos hagan sentir lo mismo. No porque queramos sufrir, sino porque nuestro inconsciente intenta revivir esa herida en un intento de sanarla. Pero en lugar de sanar, caemos en un ciclo repetitivo de dolor. El inconsciente no busca castigarnos, solo mostrarnos lo que necesitamos ver. Pero si seguimos reaccionando de la misma manera, esperando que alguien nos salve, nos valide o nos dé lo que nunca tuvimos, permaneceremos atrapados en el mismo patrón una y otra vez. La única salida es la transformación interna. Sanar la herida paterna no significa confrontar a tu padre ni esperar que él cambie. Significa tomar el control de tu propia vida, decidir que ya no buscarás en los demás lo que puedes darte a ti mismo. Significa reconocer que, aunque la ausencia o la indiferencia de tu padre te hayan marcado, no estás condenado a vivir bajo esa sombra para siempre.
Cuando trabajas en ti mismo, en tu autoestima, en tu valor y en tu capacidad de amarte sin condiciones, algo cambia en el exterior. Ya no atraes a las mismas personas, no repites los mismos ciclos, no necesitas que alguien te valide porque aprendiste a validarte. Las relaciones se vuelven más auténticas, más libres, menos basadas en la necesidad y más en la elección consciente. Pero este proceso no es inmediato ni lineal. Habrá momentos en que te sientas fuerte, libre y consciente, y otros en los que parecerá que retrocedes, que la vieja herida resurge y sientas el impulso de volver a los mismos patrones, de buscar en otros lo que ya sabes que solo puedes darte tú. No te castigues por esos momentos, forman parte del proceso. Cada vez que tomas conciencia de lo que está ocurriendo, das un paso más hacia tu sanación. Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirse en quien realmente eres, más allá de las máscaras y de las heridas. Ese camino implica reconocer la influencia de la herida paterna, pero no desde la victimización, sino desde la responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con lo que viviste? ¿Permitirás que defina el resto de tu vida o lo usarás como trampolín para convertirte en una versión más consciente y libre de ti mismo? Sanar no significa olvidar ni minimizar lo que ocurrió, sino darle un nuevo significado. Comprender que tu valor no depende de la aprobación de nadie, que no necesitas demostrar nada para ser digno de amor, que puedes crear relaciones basadas en la elección y no en la carencia. Si sientes que aún cargas con esa herida, si reconoces en tu vida patrones que se repiten sin explicación, es hora de hacer una pausa. No puedes cambiar lo que no ves, no puedes sanar lo que no reconoces. Date permiso para mirar hacia adentro, para preguntarte qué parte de ti todavía espera amor, qué parte necesita ser escuchada. Jung nos dejó un legado invaluable, el conocimiento de que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Pero acceder a ese conocimiento exige coraje, exige soltar la historia que nos contaron sobre quiénes somos y comenzar a escribir nuestra propia historia. Al profundizar en la herida paterna, percibimos que no solo influyó en nuestras relaciones amorosas, sino también en la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Muchas de las creencias que tenemos sobre nuestro valor, sobre lo que merecemos o no, sobre lo dignos que somos de amor y reconocimiento, provienen de esa primera experiencia con la figura paterna. La psique humana está compuesta por diferentes partes, algunas de las cuales permanecen en la sombra esperando ser reconocidas. Una de ellas es el niño herido que todos llevamos dentro. Ese niño todavía espera ser visto, espera que alguien le diga que es suficiente, que no necesita hacer nada extraordinario para merecer amor. Pero si nunca tomamos conciencia de su presencia, seguirá buscándolo afuera, repitiendo los mismos patrones, atrayendo las mismas experiencias, cayendo en las mismas trampas emocionales. Y no porque quiera sufrir, sino porque no conoce otra forma de existir. El problema es que, mientras sigamos buscando al papá en otras personas, seguiremos encontrando versiones distorsionadas de él. Continuaremos atrayendo parejas que reflejen su ausencia, su indiferencia o su exigencia. Continuaremos persiguiendo la validación que nunca logramos, esperando que alguien más llene ese vacío. Pero ese vacío no se llena con otra persona, se llena con la conexión con uno mismo. Sanar significa dejar de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro. Significa dejar de esperar que alguien más nos dé el amor que nunca recibimos y empezar a dárnoslo a nosotros mismos. Significa aprender a reconocer nuestro propio valor sin necesitar la aprobación de nadie. La individuación consiste en integrar todas las partes de nuestro ser, incluidas aquellas que hemos rechazado o ignorado, y el niño herido es una de ellas. Mira a ese niño por un momento, el que fuiste, el que intentó ser fuerte, el que hizo lo posible por encajar, el que buscó la mirada de papá sin encontrarla. Míralo con compasión, no con lástima. Ese niño no necesita que lo compadezcas, necesita que lo abraces, que le digas que ya no está solo, que ahora tú estás aquí para cuidarlo. Cuando empiezas a sanar esa herida, tu energía cambia. Ya no te relacionas desde la carencia, desde la necesidad de ser elegido o desde el miedo al abandono. Te relacionas desde la plenitud, desde la seguridad en ti mismo, desde el amor propio. Y eso lo transforma todo. Las personas que antes te atraían, las relaciones que antes parecían inevitables, dejan de tener poder sobre ti. Dejas de involucrarte con lo que no te nutre, dejas de conformarte con migajas de amor, porque descubres que no necesitas mendigar lo que ya es tuyo por derecho. El proceso de sanación no es lineal. Hay días en los que te sentirás fuerte, libre y consciente, y otros en los que la vieja herida se abrirá y sentirás el impulso de volver a los viejos patrones, de buscar afuera lo que ya sabes que solo puedes darte tú. No te castigues por esos momentos,
forman parte del camino. Cada vez que tomas conciencia de lo que está ocurriendo, das un paso más hacia tu sanación. Jung diría que la integración de la sombra no sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo, un acto de valentía que exige compromiso. Pero cada vez que te eliges a ti mismo, cada vez que decides no repetir los viejos patrones, cada vez que te permites sentir sin reaccionar desde la herida, te liberas un poco más. Y en ese proceso descubres algo sorprendente, que no necesitas que papá te ame para poder amarte, que no necesitas demostrar nada a nadie para sentirte valioso, que aunque la herida haya existido, no define quién eres ni lo que puedes crear en tu vida. Un día despertarás y te darás cuenta de que algo ha cambiado. Las relaciones ya no te hieren de la misma manera. Los viejos miedos han perdido su poder. Las mismas situaciones que antes te afectaban ya no tienen el mismo impacto. Y sabrás que la sanación ha ocurrido. No porque la herida haya desaparecido, sino porque aprendiste a sostenerla sin que te controle. El amor que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti, solo necesitabas recordarlo. Y cuando por fin lo haces, cuando te conviertes en la fuente de tu propia plenitud, todo en tu vida comienza a alinearse. Las relaciones se vuelven más auténticas, más libres, más amorosas. No porque alguien te haya salvado, sino porque tú te salvaste. Cuando llegas al punto en que puedes mirar tu vida sin que te controle, cuando comprendes que lo que viviste no define lo que puedes crear, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no eres prisionero del pasado, ya no reaccionas automáticamente a los viejos patrones, ya no buscas en otros lo que aprendiste a darte. Y es ahí donde ocurre la verdadera transformación, cuando dejas de ser un reflejo de tus heridas y te conviertes en el creador consciente de tu propia vida. Jung nos enseñó que la jornada hacia la individuación no es un destino, sino un proceso. No se trata de llegar a un punto en el que todo esté resuelto, en el que nunca más sientas dolor o tu historia deje de existir. Se trata de aprender a relacionarte con tu historia desde un lugar de poder, de convertirte en el protagonista de tu vida en lugar de seguir siendo un personaje atrapado en un guión escrito por el pasado. A medida que sanas, tus relaciones cambian. Dejas de atraer a personas que reflejan tus viejas heridas y, en su lugar, atraes vínculos basados en la elección consciente, no en la carencia. El amor deja de ser un campo de batalla y se convierte en un espacio de conexión genuina, libertad y apoyo mutuo. Tus relaciones cambian porque tu energía cambia. Ya no buscas desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no te conformas con lo que llega, sino que creas lo que realmente quieres. Y cuando te relacionas desde la plenitud, desde la conciencia y la libertad de ser tú mismo, el amor deja de ser sufrimiento y se convierte en expansión. Este es un camino de valentía. Implica enfrentar los miedos más profundos, sentir el dolor que reprimiste durante años y soltar la necesidad de ser alguien distinto para ser amado. Pero en este proceso, descubres algo sorprendente, que el amor que buscabas afuera siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reconocido. Y cuando finalmente te conectas con esa fuente interna de amor, te liberas de las cadenas del pasado y te conviertes en el creador consciente de tu propia vida. Este conocimiento no es solo para ti. Muchas personas siguen atrapadas en lo mismo, sintiéndose incompletas, buscando respuestas sin saber que la clave siempre estuvo dentro de ellas. Por eso, si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Para que YouTube siga difundiendo este contenido con otros, dale like, comenta, suscríbete al canal. Hasta el próximo video.